ti te gustaría tener un siervo conforme al corazón de Dios? Las vendas mágicas. La forma en cómo las vendas mágicas están colocadas en muchas personas, en muchas personas actualmente, existe un poder espiritual que ha cubierto, ¿sí?, en forma de careta, en forma de venda a las personas que están en este momento yendo a las que se hacen llamar iglesias, porque la congregación de Dios, la iglesia de Dios, no es una reunión de pecadores, sino una reunión de justos, de aquellos que ya tienen la luz de la vida. Aquel que ha recibido la luz de la vida tiene en su corazón la limpieza que Jesucristo dio a todo aquel que ha creído en él. Su palabra dice que él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Me gustaría leer en el libro de Ezequiel, capítulo 18, capítulo 13, verso 18, y dice: Así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, estamos viendo algo muy, pero muy, muy crucial, que estos sujetos, estas personas que hoy, sí, se han apropiado de la palabra de Dios, y ellos, con adjudicarse este nombre, ellos llevan al pueblo de Dios a vivir según a su propio corazón, pero no conforme al corazón de Dios. Recordemos algo muy importante. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, verso 9, que más engañoso es nuestro corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Cómo sabemos que estas personas que están colocando vendas mágicas a todas estas almas y las están llevando cautiva conforme a su propio corazón? Unos versos más arriba nos los va a decir. En el versículo número 13 y 14 dice así: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento, y caerá y será consumido en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cómo estos hombres, incluso también mujeres, están cosiendo vendas mágicas a las personas. La Biblia está enseñando que ellos lo están haciendo con su propia obra. ¿Cómo? Dice el verso 14: Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto. Recordemos que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, y la obra que estos hombres están haciendo para vendar a las personas que están siendo cautivas por estos hombres ha sido por su propia obra. Están enseñando a las personas a buscar de Dios, a ir a Dios a través del esfuerzo propio. Y esto ha cubierto el entendimiento de todos aquellos que de corazón están buscando a Dios. La palabra de Dios nos enseña que el hombre y la mujer que está buscando verdaderamente a Dios no lo debe buscar por alguna obra. No existe alguna obra humana en que el ser humano pueda buscar a Dios, porque lo que Dios envió para el mundo lo ha dado como un regalo a través de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, todas estas personas que están cubriendo vendas mágicas son aquellos que a través de su propia obra, su propio esfuerzo, están llevando a las personas para que vivan conforme a ese corazón, a un corazón de vivir por las obras, andando por las obras. Y definitivamente una persona que anda por sus obras va a morir, porque Jesús dijo: no por obras. La salvación no es por obras, sino es un don gratuito que se recibe por la fe. En el día de hoy, había acabado de publicar un video con respecto a la guerra, ¿verdad? Que están teniendo un conflicto que tienen interno entre denominaciones, donde se nota y es palpable
la, la forma en la que actúan con esa venda, con esa careta, ¿verdad? Donde se tiran unos a otros, donde hay unos que están de acuerdo con ciertas doctrinas, hay otros que están de acuerdo con alguna otra, en algunas no están contentos con nada de lo que se practica, en otras sí se ponen de acuerdo y así sucesivamente hasta el punto de que cuando hablamos sobre los puntos de la ley, hacen exactamente lo mismo y piensan que por cumplir algún punto de la ley, ellos van a poder ganar el favor de Dios. Como bien tú dijiste, la salvación no es por obra, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, pero ellos, de igual forma como los fariseos de la época, querían cumplir con la ley, querían cumplir con ciertos estándares, vamos a ponerlo como una lista de cosas que ellos se les acomodara a su estilo de vida. Porque si nos íbamos profundamente a cómo era la ley, no iban a poder cumplirla. Por eso la torcían y la acomodaban, siendo estos como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Dice la misma palabra. Jesús mismo en muchas ocasiones los llamó hipócritas, ¿verdad? Porque la careta que tenían frente de la gente cuando se paraban en las sinagogas, en las esquinas, tocaban trompetas mientras oraban, daban diezmo o daban limosna a los más necesitados, siempre lo hacían con el fin de ser vistos. Por eso tomaban las primeras filas en las sinagogas, por eso actuaban de esta forma. Era simplemente una apariencia, una careta y por eso Cristo les llamaba hipócritas. Y quería leerle un versículo que está en Mateo 23, donde Jesús comienza diciéndole, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciéndole, en las cátedras de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guarde, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ahí estaba el problema, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacer todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues echan sus fi- filasterías y extienden sus flecos de sus mantos. Son simplemente para ser vistos. ¿Qué son estas cargas pesadas que ellos atan sobre los hombres, verdad? Cuando nosotros compartimos el evangelio y le decimos a las personas que Cristo pagó el precio, que Cristo ya hizo todo, que nosotros no tenemos que hacer nada porque toda nuestra culpa cayó tras sus espaldas, ¿verdad? Él fue molido por cada uno de nuestros pecados. Nosotros no tenemos que esforzarnos por hacer ningún tipo de obra para ganar el cielo, porque así como por gracia lo recibiste, por gracia Cristo lo va a mantener, porque fue Él, es su obra, no es la de nosotros. ¿Cuáles son estas cargas pesadas que estas personas hipócritas, porque Cristo los llama hipócritas, ya mismo vamos para ese versículo, quieren atar sobre los hombros de los hombres? Cuando te dicen desde los púlpitos, ¿verdad? Deja de mentir, pero son los primeros que mienten. No codicie, pero son los primeros que codician lo que tiene la iglesia tal que está mejor que la de ellos. Y así sucesivamente se mantienen en ese ámbito diciendo guarda, haz, cumple, pero ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen. No lo quieren mover ni con un dedo. Esos son hipócritas. Sepulcros blanqueados le llama la Biblia. Ahora, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni entráis, ni entran los que están ni entran los que están entrando. Ahora, ¿por qué esta parte que dice que le cierran el reino de los cielos a las personas y que ni ellos entran? Jesús, creo que fue en Lucas 18:11,
No, no fue en Lucas. Es un versículo que me viene a la memoria ahora mismo. Mateo 5:20. Vamos a Mateo 5:20 rapidito. Que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Con esto Jesús le está queriendo decir a la gente, no es que los escribas y los fariseos puedan entrar, está diciendo literalmente, ellos no entran, lo leímos en Mateo 23, ¿verdad? Ellos no entran, pero tampoco dejan entrar a los demás de esta misma forma. Y le dice, si vuestra justicia, le está diciendo a la gente, no fuera mayor que la de ellos, no entraréis al reino de los cielos. Ni ellos entran, ni usted, por estar siendo guiado por un ciego, tampoco va a entrar. Ciegos guiando ciegos. Y esa es la situación en la que estamos entrando en estos tiempos. Esto no es nuevo. Si está en la Biblia es porque esto viene pasando por los siglos de los siglos. Esto siempre ha pasado y seguirá pasando de esta misma forma. Y por eso estamos predicando el evangelio a las vidas para que entiendan que Cristo pagó por tus pecados, que Cristo pagó por cada uno de ellos y que no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente confiar en su obra, solamente confiando en su obra. La Biblia enseña a guiar a un ciego a otro ciego. Imposible, porque ambos caerán. Dios está airado contra el pecador. Dios está airado contra aquellas personas que eh, atan cargas pesadas a los hombres y que ni ellos entran ni pueden entrar. Aquí está diciendo el Señor, así desbarataré la pared que vosotros cubristeis con lodo suelto. El hombre está tratando, siempre el hombre ha tratado de llegar al cielo con su propia obra. El hombre cambiando la piedra en lugar de barro, el hombre cambiando el barro en lugar de la piedra, ha establecido la propia obra. Y esta obra es la que le hace o le enseña a los hombres. Pero Dios no quiere eso. Por eso muchas de las personas han llegado a las iglesias y tienen estas vendas mágicas y a través de la ley tratan de obedecer a Dios, a través de los mandamientos, a través de la obra humana, creen que pueden acercarse a Dios. Pero es muy interesante porque la Biblia nos quiere mostrar a nosotros que estos hombres que están tratando de cubrirse, de hacer como una especie de casa, de llegar, dice, así desbarataré la pared que vosotros cubriste con lodo suelto. Nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 20, ya nuestro Señor Jesucristo terminando el sermón de él, dice así, en el versículo 20, vamos a leerlo desde el verso 24, Mateo 7, 24 dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Existen dos tipos de personas para Dios. Existen aquellos que han construido su casa sobre la arena, sombra del hombre, sombra de lo que el hombre puede hacer porque no ha oído las palabras de Jesús. Todo el que hace las palabras de Jesús, hacer para Dios, es que nosotros podamos conocerle y creerle. Porque como la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso 4, si más no me equivoco, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, vamos a verlo, Romanos capítulo 4, verso 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quiénes son estos hombres realmente que están guiando a ciegos? Porque para que el ciego vea necesita recibir la luz. Pero ¿quiénes son estos ciegos realmente?
Aquí hay muchas almas que son de Dios, que están dentro de estas iglesias, que necesitan recibir la vista. Pero ¿quiénes son estos ciegos? Para mostrar quiénes son estos ciegos, me gustaría dar una historia bien interesante. Hay una historia acerca de, había una guerra, y en esta guerra era una guerra eran todos los animales cuadrúpedos y las aves. Entonces hubo un momento donde ellas estaban en un combate peleando y había un animal, el murciélago, donde él podía observar que cuando los animales cuadrúpedos iban ganando, entonces él con sus cuatro patas se acercaba caminando hacia donde estaban los animales cuadrúpedos. Pero resulta que cuando las aves estaban ganando, él ocultaba sus patas y volaba entonces y se iba con los animales que volaban, todas las aves. Y así pasó el tiempo, cuando los animales cuadrúpedos y las aves hicieron la paz, el murciélago se vio y no sabía a dónde ir. El murciélago, como no supo a dónde ir, le tocó irse a una cueva y meterse debajo en lo profundo. ¿Quién es este murciélago que realmente se ha ocultado en las cuevas? Ese murciélago es sombra de aquellos que no saben realmente qué son verdaderamente. La Biblia dice, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Quiénes son estos hombres realmente? Estos hombres son aquellos que no saben si son pecadores o son justos. Y realmente, y más profundo, todavía desconoce si son malos o son buenos. Pero como ellos desconocen quiénes son, para ellos es más fácil colocarse una careta en forma de obra humana, se presentan del pueblo para llevar a los hombres, como decía mi hermano, atando cargas, cuando para lo que vino nuestro Señor Jesucristo es hacernos libres. Todo aquel que puede ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo el que puede creer la obra de Dios, como dijo Jesús cuando le dio vista al ciego de nacimiento, me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras tanto es de día. Jesús vino a hacer las obras de Dios. Todo el que cree las obras de Dios, la Biblia dice que se constituye justo como Abraham. Aquí la Biblia nos está enseñando que hay un grupo de personas que ata vendas mágicas y lo hacen a través del lodo. Han puesto el lodo, la sombra de la tierra, la sombra de lo que es el hombre, tipifica la obra del hombre, y cambiaron la piedra. Pero todo el que oye, como leímos en Mateo capítulo 7, versículo 23 en adelante, todo el que oye las palabras de Jesús es considerado como una casa de piedra, ha construido sobre la piedra. Ya no ha sido edificado sobre la arena. ¿Por qué? Porque sabe que su obra permanece para siempre. La obra de Dios permanece para siempre. Toda persona que ha recibido a Jesús es porque ha recibido la obra, ha creído en la obra de Dios, no ha creído en su propia obra. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Cuando se nos dice, cuando se nos dice que nosotros, porque lo he escuchado, cuando se está predicando el evangelio, dicen que atamos cargas pesadas, que nosotros atamos cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, ¿verdad? Por lo que estamos nosotros predicando. Que me parece un poquito ilógico porque lo único que se les dice es lo que dice en Romanos 4:4, donde dice, pero aquel que no obra, no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A la gente le parece loco, le parece como que nosotros, por decirle, no hay que hacer nada, en el sentido de que Cristo ya hizo todo, eso ellos lo ven como una carga, cuando es al contrario, es un alivio, es un alivio. Esos son buenas nuevas. Buenas nuevas, decirle a una persona, Cristo ya pagó por tu pecado, ya tú no tienes que esforzarte, ya tú no tienes que seguir martirizándote con los mismos pensamientos de condenación que te venían a tu mente. Básicamente, lo único que tienes que hacer es predicar el evangelio, lo que por gracia recibiste, darlo a los demás.
Lo que por gracia recibiste es darlo a los demás. Eso a mí no me parece que sea una carga. Para mí eso es una buena nueva. ¿De qué forma vivía yo antes? Por todo, Dios mío, perdóname, Dios mío, esto, ay Señor. ¿Cómo una persona que vive de esa forma puede dormir por las noches? Si la salvación de estas personas dependiera de su obra, de su forma y estilo de vivir, realmente dependiera de eso, yo no entiendo cómo se van a dormir por las noches. No me cabe en la mente cómo duermen en paz. Cuando la misma Biblia nos dice, hay un versículo que dice, en paz descansaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces sentir confiado. ¿Cómo se van en esa confianza a dormir? ¿De qué forma lo hacen? No lo sé. Yo no lo entiendo porque yo, por lo menos, cuando vivía con esa condenación en mí mismo, yo vivía, Dios mío, por cualquier cosa, no sé, cualquier detalle que yo cometiera, ya sentí esa condenación dentro de mí y muchos podrán decir que eso es el Espíritu Santo que te redarguye. ¿De dónde? ¿De dónde se sacan esos versículos? No los veo aquí, pero ¿de dónde se los sacan? De que el Espíritu Santo te hace sentir condenación. ¿De dónde? Si el Espíritu Santo vino a convencer al hombre de pecado una sola vez, por cuanto no creíste, de pecado por cuanto no creen en mí, pero luego de justicia. ¿Qué justicia? Que Cristo pagó por tus pecados, te justificó, te limpió con su sangre, pagó tu pecado, lo remitió. O sea, está tan fácil y lo que es tan fácil se le hace tan difícil poder recibirlo, pero tan difícil. Y yo realmente no los culpo, no los juzgo, porque yo en algún momento también estuve en esa situación en la que ellos se encuentran. Incluso estas personas que enseñan de esta forma, tampoco los culpo, porque en algún momento yo también enseñé así. Yo también enseñé de esa misma forma. Ahora, mira lo que dice en Mateo 5:19, que también fue un punto que estuve tocando en el video que publiqué hoy, que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así de pequeño serás llamado. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que los rompe todo el tiempo, pero estás enseñando que tienes que guardarlos, que no debes de romperlos, que tienes que esforzarte por dejar de pecar. Y yo quiero contarle a las personas como un ejemplo, una metáfora, ¿verdad? Si tú estás meses estudiando para un examen de admisión a una universidad de prestigio, ¿verdad? Y tú día y noche estás estudiando, 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 estudiando. Y el día del examen, usted se cuelga y no pasó. No sacaste la calificación que necesitabas para entrar a esa universidad. Usted va a entrar por esforzarse, por las noches que rompió, por las noches que estudió, por ese mes que estuvo haciendo, guardándose para estudiar. Usted no va a entrar por esforzarse. De la misma forma, por tu esfuerzo, usted no va a entrar al reino de los cielos. Por tu esforzarte a guardar los mandamientos, la ley, dígase la ley, porque es parte de los 613, no vas a entrar al reino de los cielos por esforzarte. Aquí o entras por la puerta, que es Jesucristo, o te quedaste afuera. No hay de dos. Porque el que entra por la otra parte, por la parte de atrás, es un ladrón. Es un ladrón. El que entra por la puerta es hijo. El que entra por la parte de atrás es un ladrón. Y lamentablemente, si tú enseñas que hay que guardar y usted no los guarda, así de pequeño será llamado en el reino de los cielos, porque así lo estás enseñando. Y lamentablemente es lo que estamos viendo en las congregaciones de hoy. Guiando ciegos, ciegos guiando ciegos. Sí, importantísimo. Sería bueno leer Primera de Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 nosotros vamos a descubrir que ciertamente a través de la Biblia nosotros
como hijos de Dios, sí debemos cumplir mandamientos. Pero ¿quiénes serán? El único que pudo cumplir la ley, el único que pudo cumplir los mandamientos, como dice el libro de Mateo, fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús sí fue el único que pudo cumplir. Pero nosotros como hijos de Dios sí tenemos unos mandamientos que cumplir y que están expresados en el libro de Primera de Juan, capítulo, vamos a buscarlo, Primera de Juan, capítulo 3, aquí en el versículo 23 nosotros vamos a leer. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Entonces Dios nos ha dado mandamiento y el que enseña este mandamiento es grande también. O sea, esta persona que enseña estos mandamientos está haciendo la voluntad de Dios. Está obedeciendo realmente a la palabra, está yendo en pos de la palabra, está caminando en pos de lo que realmente enseña la Biblia. La Biblia enseña que Jesús es el Salvador de los pecados de su pueblo. Todo el que ha recibido a Jesús es porque ha recibido el perdón de sus pecados. Ya sabe que ha pasado de la condición de ciego a ver. Y ahora ese amor que es el de Dios puede compartirlo con los hermanos. Puede compartirlo dentro de la iglesia, puede compartirlo dentro de la congregación de los justos. Ciertamente, ningún hombre, hay una imagen muy famosa en internet, muy famosa. Esta imagen habla de muchas personas y el letrero dice los obedientes. Y son dice los que creen. Y es curioso, ¿no? Porque los que creen en esta imagen están en el lado izquierdo. O sea, el que hizo esta imagen realmente no ha visto conforme al corazón de Dios. Entonces, en el lado izquierdo aparecen los que creen y son muchas personas. Pero en el lado derecho están los que obedecen y son como 4 o 5 personas que están caminando y está libre el camino. Pero realmente, bíblicamente, los que creen están en el lado derecho y son los que van al cielo. Pero los que obedecen son aquellos que todavía no conocen quiénes son. Y por no conocer quiénes son, tienen una careta. Y la Biblia enseña que los hipócritas no van al reino de los cielos. No pueden entrar los hipócritas. ¿Quiénes entran al reino de los cielos? Aquellos que conocen su condición. Aquellos que saben quién es su condición. Y para nosotros conocer nuestra condición, me gustaría leer Lucas, capítulo 18, para nosotros poder recibir el reino de los cielos. En Lucas capítulo 18, versículo 9, Jesucristo nos va a narrar una parábola preciosísima. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Hoy muchas personas confían que son hijos de Dios. Muchas personas creen que son hijos de Dios porque hicieron una oración de fe. Ellos van a la iglesia, se codean con los ministros que están ahí, creen ser hijos de Dios, así como estas personas. Dice así: y menospreciaban a los otros, capaz porque no van a la iglesia, se creen mejores, se creen buenas personas por no conocer su corazón, porque ya cree que se visten de una manera, están hablando rimbombantemente, están usando una que otra palabra en griego o en hebreo que aprendieron, y esto los hace elevar de una manera. Y no estamos quiero hacer bien énfasis, no estamos criticando, sino que es lo que realmente eso ha pasado en la historia. Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dijo a los religiosos de aquel tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y ya vamos a ver por qué Satanás ha sido homicida. Entonces dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo religioso de aquel tiempo y otro un publicano, una persona mala. Los publicanos eran vistos como los malos en ese momento. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este religioso realmente no conoce a Jesucristo. Él cree que por su obra, él cree que por lo que hace, él cree que a través de lo que él puede lograr, a través de su propio esfuerzo, él puede ganarse un puesto en el cielo, pero se desconoce totalmente, como la historia del murciélago. El murciélago desconoce realmente quién es. Por eso no sabe si estar con los cuadrúpedos o no sabe si estar con los animales que vuelan. El lugar del murciélago es en las profundidades de las cavernas. Todos los pecadores que no se conocieron a sí mismos van a la misma posición del murciélago, a las cavernas, al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: de pecado por cuanto no creen en mí. Aquel que cree que por su propia obra puede ir al cielo, no va a poder. Pero aquel que se reconoce como destituido de la gloria de Dios, conoce su condición. Yo no tengo ninguna condición para ir al cielo. No tengo, aun cuando quiero hacer el bien, no puedo hacer el bien. Descubro que yo, como hombre, tengo muchas debilidades, tengo muchas cosas. En mí pasan todo lo que la ley dice. Yo aun cuando no quiera enojarme, me enojo. La Biblia dice que cualquiera que se enoja ya asesinó a su hermano en su corazón o ha asesinado a la persona. Soy mentiroso, trato de decir la verdad, pero miento. Ya, o sea, he transgredido 2 mandamientos. A Adán solamente le bastó no guardar la palabra de Dios para quedar destituido de la gloria de Dios. Quedó como un pecador. Y ese pecado entró a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y todos prueban la muerte. Por Adán la Biblia nos ve pecadores, pero por Cristo todos son vivificados. Jesús dice en esta parábola que el pecador descendió justificado. ¿Por qué? Porque él reconoció su condición. Él sabía: yo no tengo condición para ir al cielo. Señor, sé propicio a mí. Y Jesucristo fue propicio a nosotros. Él fue la propiciación de nuestros pecados. Por Jesucristo nosotros tenemos libertad. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús terminó con el pecado. Jesús vino a morir por los pecados de su pueblo. Entonces, conociendo realmente nuestra condición, podemos ver a Jesucristo. Podemos recibir el perdón de los pecados. Así le pasó a Isaías. Isaías reconoció que era un hombre de labios inmundos, que estaba muerto, y una vez que conoció su condición, él pudo recibir el perdón de sus pecados. Hermano, La palabra dice que el pueblo de labios le honra, pero su corazón está lejos de él, porque de labios dicen hacer y no hacen. Y Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué pasa? Como tú bien dijiste, no han matado, pero han pensado en su mente, han odiado a su hermano, lo han llamado tonto, lo han llamado de diferentes formas y se han enojado con su hermano de gran manera. Ya con eso, ya también te has convertido en un homicida. Cualquiera que mire una mujer y la codicie, esta persona es un adúltero. Como bien dijiste, y aquí ya tienes 2 mandamientos que has roto. Gálatas 3:10. Cualquiera que no permaneciere en todas, no es alguna sí, no es alguna no, en todas ellas, si no las guardas, cada una de ellas, estás en maldición. ¿Qué pasa? No,
que yo me arrepiento y le pido perdón a Dios, que me cuide de los que me son ocultos, porque los he escuchado de esta forma. Pero es que la paga del pecado no es pedir perdón. La paga del pecado no es arrepentirte. La paga del pecado no es llorar amargamente y estar toda la noche tirado en el suelo de rodillas. La paga del pecado no es caminar una colina de rodillas y hacerte las rodillas sangre. La paga del pecado no es ayunar 40 días y 40 noches. No es dar diezmo, no es dar ofrenda. La paga del pecado no es eso. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es la muerte, es la paga del pecado. Y si entonces usted no acepta, no acepta la justicia, la cual Dios escogió para justificarnos, entonces usted está estableciendo la suya propia. Tiene que pagar por eso. Entonces me pregunto, ¿usted está dispuesto a ir a la cruz? Porque el que incumple uno de los mandamientos, cualquiera pequeño que sea, tiene que morir irremisiblemente. Contaba la historia de esta persona que fue sorprendida recogiendo leña. Cualquiera diría qué exageración, él solo estaba recogiendo leña. Por la ley de Moisés tuvo que morir. Por la ley de Moisés, esa persona que recogió leña estaba igual de peor que la mujer que fue sorprendida en adulterio, en la misma condición. Y cualquiera diría, lo separaría, decía, esto no es tan grave como esto, no, es que usted no ha entendido el estándar de santidad de nuestro Dios. Es un estándar muy alto que usted no puede cumplir, que usted no llega y por tratar no se gana el cielo. Ahora, Romanos 10, 3 al 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amigo, hermano que me está escuchando, Cristo nos justificó, nos santificó. Hebreos 10:10, Hebreos 10:14, con esa justicia, con eso que él hizo, nos santificó y nos hizo perfectos una vez y para siempre. Hebreos 10:17, y añade, y no se acordará más de tus pecados y de tus transgresiones, porque tú los recuerdas. No es usted quien los recuerda, es Satanás que se los acuerda. Él es el acusador entre todos los hermanos, el que se levanta a acusar es Satanás. No es el Espíritu Santo que le redarguye, es Satanás con el dedo acusador, diciendo, mira lo que hiciste, le dijiste una mentira al doctor de que tú te estabas tomando las pastillas. Fuiste al trabajo y llegaste tarde y le dijiste que se te pinchó una goma. Es Satanás el que acusa, no es el Espíritu Santo. Así es. Me gustaría hacerle una pregunta a todos los que van a ver este video y los que lo están viendo. ¿A ti te gustaría tener un siervo conforme al corazón de Dios? La Biblia enseña que hay dos tipos de siervo. Vamos a verlo. En el libro de Jeremías, vamos a leer Jeremías capítulo 16, versículo 16 dice: He aquí yo os envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. O sea, existen un grupo de pescadores, recordemos que Jesús dijo, seréis pescador de hombre. Hay un grupo de personas que también cazan, como leíamos en el libro de Ezequiel, a las almas y atan vendas mágicas. Pero estos hombres no son conforme al corazón de Dios. Pero sí hay un grupo de personas que son conforme al corazón de Dios. Ahí mismo en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15, vamos a leer.
Dice así, Jeremías capítulo 3, verso 15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cuál es el pastor que va a apacentar conforme al corazón de Dios? Aquel que tiene verdaderamente su palabra, el que ha creído verdaderamente a la obra de Dios y no cree en la obra humana, en la obra propia suya. Él verdaderamente tiene el corazón de Dios. Todos los siervos de Dios que dice la palabra, porque aquí dice que nos va a dar pastores conforme a su corazón, como David, que era conforme al corazón de Dios, tienen la palabra de Dios. Pero hoy en día muchos tienen la palabra de Dios. Mi hermano decía, este pueblo, como dice la Biblia, este pueblo con sus labios me honran y me alaban, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quién es el que está lejos de Dios? El que está en maldad. El que está en maldad. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, está lejos. Me dejaron a mí. Pero tienen a Dios en su boca, pero no en su corazón. Los pastores que tienen a Dios en su corazón son aquellos que comparten el perdón de los pecados. Son aquellos que comparten el corazón de Dios y dicen, ya Dios no se acuerda de tu pecado. Entonces es importante que si tú que vas a ver esto y que lo estás viendo, esos pastores que han cambiado el lodo, que colocaron el lodo en vez de la piedra, son ellos los que atan vendas mágicas. Por medio de la ley, Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Con qué justicia tú te vas a presentar delante de Dios? ¿Con tu obra? ¿Con lo que tú crees que has hecho? ¿Con tus ayunos? ¿Con tus diezmos? ¿O porque hiciste una oración de fe? ¿O porque fuiste a la iglesia? Dios no va a ver eso. Mi hermano decía algo importantísimo. Él decía, el perdón de los pecados no se recibe por pedir perdón a Dios. Dios no te perdona por pedirle perdón. Sombra de esto lo vemos cuando Esaú lloró amargamente por su bendición delante de su padre. No tienes otra bendición para mí. Y dijo Isaac, ya yo le bendije y será bendito. Ya Dios nos bendijo para que el hombre reciba su misericordia y pueda ser resplandecido su rostro. El hombre debe recibir la misericordia de Dios para que conozcan que hay salvación en todas las naciones. La Biblia quiere que Dios quiere que el hombre conozca la misericordia de Dios, pero que salga de la obra humana, de la obra de la ley y pueda recibir por la fe, como dice Romanos capítulo 4, verso 5, no por obra, sino vamos a leerlo para mencionar Romanos capítulo 4, verso 5, más al que no obra, sino cree. Entonces en esta imagen, ¿verdad? De muchas personas que están los que creen y son muchos, y aquí están los que obedecen. Está mal, está mal. Todos los que obedecen realmente, ellos están con una careta, desconoce quiénes son, no conocen que son malos, no conoce que desde la planta del pie hasta la cabeza solamente hay herida y hinchazón y podrida llaga. No sabe que su mancha está delante de ellos y no han lavado su pecado porque no han visto, su corazón no ha sido lavado porque no han visto a Jesucristo. Entonces, si tú quieres tener un corazón conforme al de Dios y tener un siervo, un pastor conforme a su corazón, tú tienes que creer a la obra de Dios y Dios te va a juntar en la congregación de los justos, donde todos ellos tienen el corazón de Dios, porque dice que solo los limpios de corazón verán a Dios. Ellos verán a Dios, porque eso vino Jesús a darle vista a los ciegos y el que tiene la vista ya tiene la luz. Sigue a Jesús. Ya sabe que ha recibido la bendición como Esaú ha oído a Jesucristo. Para terminar, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo te hizo libre.
¿De qué te hizo libre? Del pecado, de la condenación del pecado. De eso te hizo libre. Para eso Él vino, para librarte de esa condenación, cambiar contigo de posición, así como hizo con Barrabás. Sí, porque Barrabás ese día debía ser muerto y crucificado. Pero ese día Barrabás tuvo un día más, porque no se sabe si luego murió, ¿verdad? Pero ese día, ¿verdad? Tuvo una oportunidad, porque Cristo cambió de lugar por él. Fue Cristo el que fue crucificado por Barrabás. Barrabás fue libre ese día. Y quién sabe, a lo mejor hasta salvo. Porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Exactamente lo que se había perdido. Mas cuando venga otra vez por su iglesia, la palabra dice que viene sin relación al pecado. Ya no viene por pecadores, viene por justos. Así como lo dice en Mateos, creo que está en el 24:46 o 25:46, donde dice que los pecadores irán al castigo eterno. Ya no va a venir por los pecadores, va a venir por los justos. Y los justos son los que van a ir a la vida eterna. Ahora, si tú todavía te estás considerando a ti mismo como un pecador, entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por ti entonces en esa cruz si no fue a limpiarte de todos tus pecados? ¿Estás llamando insuficiente el sacrificio de Cristo? Hazte esas preguntas si nunca las habías meditado, si nunca habías rumiado esa palabra, ¿verdad? Hazte la pregunta, si todavía eres un pecador, si todavía dices de tu boca, todos somos pecadores, entonces, ¿a qué vino Cristo? No fue exactamente a eso, a limpiarte de tu pecado, a salvarte de tus pecados, a quitar tu pecado y llevarlo tras sus espaldas, como dice la palabra. Si Él lo quitó de ti y Él lo está cargando y Él lo cargó y fue crucificado por ese pecado, entonces, ¿por qué sigues llamándote pecador si ya no está sobre ti? Cristo te limpió de todo pecado y es lo único que tienes que creer, porque es el único pecado. El ser humano se va a cuidar de adulterar, de fornicar, de matar, de mentir, de codiciar, lo cual lo veo súper imposible y lo voy a seguir diciendo cada vez que tenga el tiempo, que una persona pueda cumplir el pie de la letra, todas estas cosas, y se va a querer guardar de todas ellas y va a ir al infierno por un solo pecado. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿En qué no creíste? En la obra de Cristo, lo que Él vino a hacer, a limpiarte de tu pecado. Pero tú seguías llamándote cristiano pecador, cristiano arrepentido, pecador arrepentido. Lo he escuchado de diferentes formas, pero siempre es lo mismo. Si algo tienen todas estas congregaciones en común, es lo mismo. Todas se hacen llamar pecadoras, de alguna forma u otra. Todas y cada una de ellas, la 99% de todas se llaman pecadoras. Pero Cristo no tiene hijos pecadores. Dice que en su cuerpo no hay pecado. Entonces, si la iglesia es su cuerpo, porque somos parte del miembro de los miembros del cuerpo de Cristo, es la iglesia, el conjunto de hermanos. Y si en su cuerpo no hay pecado, ¿cómo te puedes llamar siendo iglesia pecador? Cristo no tiene hijos pecadores, o sea, Dios no tiene hijos pecadores. Su cuerpo no tiene pecado. Él te limpió y es lo único que tienes que creer, que Cristo pagó por cada uno de tus pecados y que ya eres libre. Eso es una buena noticia. Ya has sido libre, justificado, santificado, perfeccionado en la obra de Cristo. Gózate en eso, gózate en eso. Hermano, citaba Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
y aparecerá por segunda vez. Aquí dice que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hay una historia acerca de una abuelita que salió a la bodega, aquí en mi país le dicen bodega, al centro comercial, a un abasto a comprar, y esta abuelita tenía su dinero en su bolsillo. Ella salió a comprar y resulta que un ladrón, un carterista, la golpeó. Y cuando la golpeó, esa mujer cayó. Pero resulta que el carterista robó su cartera. La abuela creía que todavía tenía su dinero en el bolsillo. Ella se levanta, pega 4 gritos al ladrón, se levanta y ella va a la bodega. Esa abuelita tenía el dinero desde que se levantó hasta la bodega. Ella pensaba que sí. Ella pensaba que todavía tenía su dinero en su bolsillo. Ella lo pensaba, pero no lo tenía porque el carterista se lo había tomado. Ella llega a la bodega y toma sus productos y cuando va a pagar resulta que no tiene dinero. Esta historia es exactamente todo lo que nosotros hemos hablado. Este ladrón sombra de nuestro Señor Jesucristo que vino hace más de 2025 años para quitar el pecado. Sombra de esa abuelita los que todavía piensan que hay pecado en el mundo. Ellos piensan que hay pecado en el mundo, pero Cristo quitó la cartera. Cristo quitó el pecado del mundo. Todos los que van a este establecimiento, a esta bodega, a este lugar a comprar, sombra del infierno, sombra de los que pensaban que había pecado en el mundo. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista testificó de Jesucristo diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la Escritura dice, y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Quiénes son los que se quedaron? ¿Quiénes son los que van al castigo eterno? Todos aquellos que todavía tenían esas vendas mágicas. ¿Por qué? Porque construyeron sobre la arena. El lodo era la manera de construir y no la roca. Por eso Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Todo el que crea la obra de Dios, su palabra, es constituido justo. De esta manera compartimos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por esta transmisión. Señor, quita las vendas mágicas de toda persona que va a ver esta transmisión, Señor, y de todo aquel, si alguien llegó, Padre, nuevo a nuestros canales, a estos canales, Padre, que no son nuestros, son tuyos realmente, Señor. Porque es una ventana, Padre, para que el Evangelio sea esparcido a las 4 esquinas de la tierra. Señor, que tu misericordia sea con ellos y ellos puedan ver, Señor, como el ciego de nacimiento que oyó pasar que Jesús venía y Jesús posó sus ojos sobre él y este ciego vio. Y los religiosos de aquel tiempo le preguntaban sobre quién era el hombre que le había dado vista. Y él dijo, yo no lo conozco, pero lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo, porque Jesús le era necesario hacer las obras del que me envió, del que lo envió. Si la persona cree en Jesucristo como el que ha limpiado su corazón con la sangre y ha sido amado por Jesucristo, esa persona tiene vida eterna. Señor, extiende tu misericordia y que tu amor sea con todos ellos, Padre, con los que van a ver esta transmisión. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.